Perfecto. Bueno, nada más para recapitular rápidamente, la etapa de filtrado está compuesta por capacitores electrolíticos de aluminio, ¿verdad? Que se colocan propiamente a la salida del circuito rectificador, ya sea media onda u onda completa. El capacitor electrolítico de aluminio se conecta inmediatamente a la salida para asegurar la atenuación del voltaje de rizo para ser entregada la carga, pudiendo mejorar la etapa de filtrado por medio de un filtro tipo Pi para bajas corrientes con un arreglo RC, o para corrientes hasta 1 amper como máximo con un shock y el capacitor. ¿De acuerdo? Ahora, toda vez que nosotros ya ponemos condensador, se hace necesario proteger a la fuente de alimentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un fusible, muchachos. ¿Sí? O sea, nosotros siempre tendremos que ponerle fusible a las fuentes de alimentación que diseñamos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo con suficiente calma, ¿ok? A ver si viene por aquí algún diagramita. No, creo que no. Ah, sí, aquí está el diagramita, ¿ok? Voy a suponer este que es el más sencillo de todos, ¿vale? Bueno, en el momento en que cerramos el interruptor, instantáneamente, ¿sí? Instantáneamente, todo es ideal. Yo tengo la corriente alterna en la entrada del transformador y tengo la corriente alterna en el secundario. Vamos a suponer que instantáneamente yo tengo el semiciclo positivo aquí arriba, tengo al diodo en directa, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta el condensador en el instante cero de cerrado el switch, muchachos? ¿Puede volver a repetir la pregunta? Sí, claro, por supuesto. En el momento en que yo cierro el interruptor, o sea, el tiempo cero, antes de que fluya ninguna corriente, antes de, perdón, de que yo tenga cualquier circunstancia de que se esté cargando el condensador, ¿cómo se comporta el condensador en el momento justo en el que yo cierro el switch? ¿Como un Abierto, ¿no? circuito abierto? No, ¿Corto? exactamente. El condensador se comporta como un cortocircuito, ¿sí? En el instante cero. Conduce toda la corriente. Es decir, todo el voltaje rectificado lo aterriza a tierra. ¿Y qué pasa? Vamos a explicarlo con calma. En el momento en que yo cierro el switch, yo tengo la fuente de alimentación en corto. Vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que el secundario me va a entregar 2 amperes. ¿Sí? En ese momento, los 2 amperes están fluyendo a tierra. Es como si yo pusiera en corto las terminales del secundario. Si yo seleccioné mal al diodo, explota el diodo. Pero vamos a pensar que lo escogí bien, ¿verdad? Entonces yo tengo un corto a la salida del diodo a tierra y toda la corriente del secundario está fluyendo a tierra. Repito, en el instante cero. En el momento en que está fluyendo toda la corriente aquí, en el secundario, por supuesto, se está demandando la máxima potencia del secundario, ¿sí? Su voltaje por toda su corriente es la máxima potencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, como es un acoplamiento magnético, sabemos por teoría de los transformadores que cuando yo demande cierta potencia en un lado del transformador, tengo la misma potencia en el otro lado del transformador. Entonces, si yo estoy demandando la máxima potencia en el secundario, estaré demandando la máxima potencia en el primario. En ese momento, evidentemente yo tengo el flujo máximo de potencia, ¿verdad? Y tengo que proteger a la fuente para que no haya ningún problema. Y aquí me voy a regresar. ¿Se entendió esto que hace el condensador cuando está en el momento cero? Hecho. Sí, Vamos a profe. subirnos, ¿ok? Ese elemento se llama fusible y aquí está la relación que yo acabo de mencionar de la potencia en el secundario. Cuando yo demande la máxima potencia en el secundario, tengo la máxima potencia en el primario. Mi potencia en el primario es su voltaje por su corriente y en el secundario su voltaje por su corriente. Notemos que en el diseño yo voy a conocer el voltaje en el secundario y la corriente en el secundario. Siempre voy a conocer la potencia en el secundario, siempre. Y por consiguiente, también voy a conocer el voltaje en el primario.
porque es a donde yo voy a conectar a la fuente de alimentación. Si es aquí en México, son 120 volts RMS, ¿ok? Si es otro país, pueden ser 220, pueden ser 240 volts. O sea, yo siempre tengo que saber a dónde lo voy a conectar. Entonces, si yo conozco la potencia en el secundario y el voltaje en el primario, voy a calcular la corriente en el primario, que es lo único que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Como las potencias son iguales, igualo las ecuaciones y despejo la corriente en el primario. La corriente en el primario, pues es la potencia del secundario entre el voltaje en el primario. Y a este resultado le voy a sumar el 20% y me va a dar un valor en amperes. Ese valor en amperes corresponde justamente a la corriente del fusible. ¿Hecho? O sea, la corriente del fusible corresponderá a la del primario más un 20% adicional. Y ya con eso coloco el fusible. Ahora, antes de continuar, ¿cuántos tipos de fusible conoce, señor Giovanni? No sé, profe. ¿Perdón? No, no sé. ¿No sabe cuántos conoce? Ok, a ver, Miguel. Eh, pues no conozco muchos tipos de fusibles, ¿eh? O le podría decir que ninguno. Ninguno. ¿Alguien más me puede decir si tiene conocimiento sobre los fusibles? Profe, pues yo nada más conozco los que tienen como los que están en la toma de la calle, al que Ajá. llega a la casa y es como de cobre, que de Ok. hecho cuando se funden hay que cambiar una laminita, bueno, una como lámina, Sí. y pues he abierto así como dispositivos y es como de cristal, tiene las puntas como de aluminio y adentro, o en un cilindro de cristal y adentro un alambrito, pero nada más esos dos. Ok, perfecto. Son los que usan los multímetros, ¿no? Yo solo conozco los de las casas. Ok, no, está bien, está bien, está bien, está bien, Yo muchachos. lo que, La, sí, como decía la mi pregunta compañero, precisamente es en va un tubito, enfocada. ¿no? Perdón, perdón, Diego. Sí, o sea, como el que dijo mi compañero, que son como un tubito de cristal y tienen dos como cosas de metal al lado y adentro tienen como un alambre. Ok, ok, Ahora sí que los de las cajas de fusibles. perfecto. No, 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 no hay problema. La Los pregunta fusibles precisamente era enfocada térmicos. para poder explicar realmente cuántos tipos hay y cómo lo vamos a seleccionar nosotros para proteger a nuestro equipo electrónico. Bueno, aquí voy a contestar la pregunta por ustedes, ¿sí? ¿Cuántos tipos de fusibles hay? Hay varios tipos de fusibles, ahorita los voy a mencionar, pero en esencia nosotros vamos a basarnos en dos tipos nada más, ¿sí? El fusible de fusión lenta y el fusible de fusión rápida. Son los dos tipos que existen, ¿ok? ¿A qué se refiere? A la rapidez con la que se funde el dispositivo ante un flujo de corriente constante. Y aquí justamente viene el cálculo interesante para nosotros para poderlo determinar. Probablemente alguno de ustedes, como lo mencionaron, pues el cilindrito de vidrio que llegaron a comprar, tal vez en alguna ocasión, no sé, por lo que fuera, tuvieron que comprar un fusible. No sé, del valor que ustedes quieran, un ampere, vamos a suponer. Y lo fueron a comprar. Ustedes fueron y quieren un fusible como estos de un ampere. Y pues se los dieron. Pero nunca especificaron realmente el tipo que necesitaba su equipo. ¿Ok? ¿Cómo van a identificar ustedes al tipo de fusible? Bueno, los fusibles evidentemente que tienen control de calidad tienen grabados una GT cuando es fusión lenta y una GF cuando es fusión rápida. Si ustedes compran un fusible en el centro, pues no dice nada, es hechizo, es una baratija, o sea, eso ni les aseguro que eso funcione correctamente bien. Un fusible de calidad viene grabado, ¿ok? Evidentemente en el quehacer de la ingeniería, uno cuando hace una producción o una fabricación en serie, tiene que utilizar dispositivos certificados. Los certificados vienen grabados, y repito, vienen grabados en la parte metálica de uno de los extremos, viene grabado esto de aquí. Ahora bien, ¿cómo voy a saber cuál utilizar? Voy a suponer un ejemplo, muchachos, ¿ok?
Vamos a suponer que en mi cálculo, o sea, ya habiendo hecho talacha matemática, que la vamos a hacer ahorita, ¿sí? Vamos a suponer que me arroja 1 amper, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes saben que existen de 1 amper. Bueno, pero ¿cuál de los dos tipos compro? ¿Lenta o rápida? Bueno, aquí viene lo interesante. Cuando en el cálculo me arroje el valor exacto de algo que se fabrica, lo voy a comprar de fusión lenta. ¿Okay? Vuelvo a mencionar, si el valor real que venden en el mercado coincide exactamente con el que yo calculé, debo de comprarlo de fusión lenta. Voy a explicar por qué. En el instante cero que yo cierro el switch, para mi diseño, tengo la máxima potencia en el secundario y por tanto en el instante cero, la máxima potencia, ¿verdad? Me está demandando 1 amper corriendo en el primario. Yo voy a agarrar el fusible de 1 amper lento. ¿Por qué? Porque obviamente este amper no está fluyendo todo el tiempo. Durante los primeros, vamos a pensar, aproximadamente 5 milisegundos. Solo 5 milisegundos. De fusión lenta está diseñado para que se funda después de 25 milisegundos. Pongo el corto instantáneo únicamente durante 5 milisegundos y después ya se empieza a cargar el condensador. Cuando se empieza a cargar el condensador es como si se abriera. Entonces ya no tengo toda la demanda de corriente en el secundario. Por tanto, automáticamente baja la potencia aquí, baja la potencia en el primario y en vez de que esté fluyendo 1 amper, ya decayó a, no sé, 100 miliamperes. Ya no se fue. Maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la causa por la que yo compro de fusión lenta si el comercial que venden coincide exactamente con mi cálculo. ¿Ok? ¿Me expliqué, muchachos? Voy al otro extremo. Vamos a suponer que en mi cálculo me arroja que la corriente sea de, ¿cuánto será buena? 285 miliamperes. ¿Ok? La torre. Busco y no existe. Me voy arriba. 285 miliamperes tengo. 300 miliamperes. Sale. Voy a poner uno de 300 miliamperes de fusión rápida. Sí, ¿qué es lo que pasa? Igual, en el instante cero tengo la máxima potencia en el secundario y en el primario. Aquí de los 285 miliamperes. Empieza a cargar el condensador, no pasa nada, no se fundió. Pero, ¿qué sucede? Si realmente hay un corto en el secundario, va a exceder más de los 25 segundos aquí. ¿Sí? ¿Me explico? El fusible de fusión rápida, cuando está en máxima potencia más de los 25, 30 50 milisegundos, ¿verdad? Al pico, uno de los transitos, el pico es debido a uno de los términos de Fourier en la componente que alcanza los 300 miliamperes. En ese momento que alcanza los 300 miliamperes, generalmente sucede con el tercer armónico, se truena inmediatamente el fusible. ¿Sí? Por eso lo compro de fusión rápida cuando el valor está por encima del que yo calculé. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, repito, cuando el cálculo coincide con el valor real, fusión lenta. Cuando el cálculo está por debajo del valor real, y de esa manera yo me aseguro que el equipo siempre va a estar perfectamente bien protegido. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Por ejemplo, profe, nada más Oh. como pregunta, Sí. ¿qué pasaría si ese mismo resultado, por ejemplo, que existe uno de 300, digo, de 200 que habíamos calculado, lo compramos de fusión lenta y tenemos que comprarla de rápida? ¿Qué pasaría? ¿Pasaría lo mismo o se daña literalmente todo el circuito? Ok, si yo, por ejemplo, requiero fusión lenta y le pongo rápida, algo así entendí, otra vez, Ajá, Giovanni, sí, por favor. sí, así. Ok, si son 200 miliamperes y existe en lenta y en rápida, y yo en vez de poner 200 miliamperes lenta, le pongo rápida, cada vez que yo prenda la fuente se va a fundir. Porque en ese momento son los 200 miliamperes y el de fusión rápida inmediatamente se truena. Okay. Y uno dice, pues, ¿qué pasa? Y estoy seguro que han
han visto o han sabido de alguien, ¿verdad? Que tiene algún aparato, no sé, un no break, lo que sea, ¿no? Y se le fundió el fusible. Se lo cambian, lo aprenden y se vuelve a fundir. Y lo cambian, lo aprenden y se vuelve a fundir. Puede suceder que el que ustedes están poniendo sea de fusión rápida y requiere de fusión lenta. ¿Ok? Normalmente ustedes se han comprado fusibles, estoy seguro que nunca le han especificado al vendedor qué tipo de fusión necesitan. Simplemente pues, un ampere, 500 miliamperes. Y lo entiendo, muchachos, lo entiendo, porque nunca han tenido necesidad de diseñar y no estaban conscientes de este concepto. Eso me queda clarísimo. A partir de hoy, yo les aseguro que van a ser muy conscientes cuando compren un fusible o tengan que cambiar un fusible. Obviamente ya le van a buscar en el aparato, a ver qué dice GT o GF. Y yo estoy seguro que si van al centro, literal, o sea, cualquiera de esas tienduchas, ¿sí? Quieren un fusible de fusión lenta de tantos miliamperes, ¿qué les van a contestar? Eso no existe, güerito, ¿sí? ¿De qué estás hablando? Solamente tengo estos de vidrio. Estamos arruinados, ¿no? Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que todas las tienduchas del centro pues, no tienen ninguna especialidad en electrónica, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. Ustedes no van a compra los radiotécnicos, nunca, jamás en la vida. Van a comprar con un distribuidor internacional. Pero tú le dices, necesito fusión lenta. Te entregan función lenta. Y en los catálogos viene clasificado, función lenta, función rápida. Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál es tu necesidad, ingeniero? Ah, pues fusión lenta, compras fusión lenta. ¿Sí? Eso puede suceder, Giovanni, si usted en donde va uno de lenta pone uno rápida, del mismo valor. Cada vez que lo encienda se va a fundir. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. No sé si quedó respondida a su pregunta, Giovanni. Sí, profe. Muchas gracias. Lo mismo aplica, profe, con los fusibles que son para las casas. Bueno, en el caso de esa señor, normalmente son de fusión rápida y son de cada uno es de 30 amperes. Obviamente para que usted consuma los 30 amperes es porque realmente no es que tiene conectado, ¿no? O sea, no sé, varios refrigeradores, lavadoras, o sea, un montonal de cosas para que alcance la demanda de 30 amperes. O sea, realmente no llegan esos consumos tan elevados. O sea, normalmente la cantidad corriente que puede, digamos, aquí las entradas en las casas, 30 amperes. ¿Sí? O sea, si usted hay que poner uno de, no sé, 50 amperes, híjole, pues quién sabe qué va a pasar, porque evidentemente si hay un cortazo en lo que alcanzan los 50 amperes de demanda, pues se puede quemar la instalación eléctrica. Entonces, en ese sentido, los de las casas son fusión rápida, 30 amperes. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Ok, de nada, señor. ¿Alguna preguntita de fusión lenta y fusión rápida, Los muchachos? fusibles térmicos, ¿no? ¿Perdón? ¿Ven? ¿Existen los fusibles térmicos? Ah, sí, por supuesto. Hay unos fusibles que se llaman precisamente térmicos, que funcionan precisamente con una lámina de tipo termopar internamente, que cuando alcanza cierta cantidad de corriente se dilata, se abre y dispara un botón. Obviamente son rearmables esos fusibles. Existen para múltiples aplicaciones esa clase de fusibles rearmables. Normalmente se colocan donde no conviene estar cambiando el fusible a cada rato. Por ejemplo, algunos equipos electrónicos traen ese tipo de fusible, ¿sí? Este tipo de fusible es con la finalidad de que si hubo alguna situación, se bota y se apaga el equipo. Bueno, se rearma y no pasó nada, o sea, no se bota antes de que se pueda dañar cualquier circuito o componente interno. Existen este tipo de fusibles también para protecciones en equipo industrial, justamente. ¿Sí? En equipo de alta potencia se colocan esta clase de fusibles. ¿Por qué? Porque sale carísimo estar cambiando fusibles de potencia. ¿Sí? O sea, son fusibles que hablamos de miles de pesos, entonces ahí no nos conviene. Preferible colocar un fusible rearmable, que el cual si se bota, bueno, se ubica la falla donde estuvo el problema, se corrige y se rearma el fusible. Sí existen
los fusibles térmicos, señor, no sé si quedó resuelta la duda. Sí, profe. Hecho. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Tenemos todas estas nomenclaturas, muchachos, para los tipos de fusibles que vamos a encontrar en el mercado. Fusión súper rápida, rápida, media, lenta y súper lenta. ¿Ok? Nosotros, repito, en este semestre vamos a utilizar solo dos, lenta y rápida. ¿Hecho? Pero que hay que aclarar que existen estos otros tipos. Dependiendo qué es lo que voy a proteger, será el tipo de fusión que yo voy a seleccionar. Normalmente en los diseños que hacemos en este semestre, con el de rápida y lenta, resolvemos todos los problemas. ¿De acuerdo, muchachos? Pero es importante mencionarlo. Profe, ¿le puedes subir tantito nada más para tomar una captura? ¿Sí? Por favor. Sí, claro, ahí está bien. No, en donde iniciaba el tema de los Ok. fusibles. Acá, usted me dice dónde. Creo que es un poquito más arribita. Ahí, abajo, abajo. Ahí, ¿Ahí? sí. Hecho, ahí. Ya. Hecho. Gracias, profe. De nada, señor. Ahora, normalmente, como yo mencionaba, los fusibles están certificados precisamente de acuerdo a Underwater Laboratories, que es la UL que ustedes encuentran grabada. ¿Ok? Si no está grabado, el fusible no está certificado, o sea, es de dudosa procedencia. ¿De acuerdo? Es importante, ¿verdad?, que consideremos utilizar fusibles certificados. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros cuando compramos un fusible, generalmente lo que buscamos es la cantidad de corriente y el tipo de fusión. Sin embargo, cabe mencionar que la mayoría de los fusibles pueden soportar, pueden conectarse, mejor dicho, en redes donde existan 110 o 250 volts. Para que tengan en conocimiento esto y no les sorprenda que si ustedes van a colocar un fusible para alguna aplicación tal vez de no alto voltaje, pues diga ahí grabado, ok, es 1 ampere o 500 miliamperes, 250 volts. No van a encontrar un fusible que diga 2 volts, no lo van a encontrar, definitivamente, ok. Esto es importante mencionarlo porque cuando los adquieren viene grabado o lo dice la ficha técnica en las hojas de especificaciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, bueno, dependiendo de los fusibles, de los que acabamos de mencionar aquí en la lista de rápido, súper rápido, etcétera, se fabrican para 250 volts, que son todos los comerciales, ¿sí? Uso doméstico. Para ya uso industrial, 400, 500 y 600 volts. ¿Ok? Pero para todo lo que es electrónica comercial, es decir, de hogareña, de entretenimiento, son 250 volts el voltaje al que se fabrica el fusible. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, dependiendo del diseñador y a dónde va a estar trabajando el equipo, seleccionarán ustedes el encapsulado. ¿Ok? Hay muchos tipos de encapsulados para fusibles, muchachos. Yo sé que ahorita mencionaron los que habitualmente han visto, que es el de cilindro de vidrio, ¿ok? ¿Sí? Como el que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Pero hay otros tipos, por ejemplo, el automotriz, que es este de aquí. ¿Y por qué hay diferentes tipos de montaje? Como acabo de mencionar, dependiendo a dónde va a funcionar el circuito, nosotros requeriremos condiciones de seguridad y montaje.
En el caso de los automotrices, pues evidentemente van en un frame donde se coloca, se inserta y lleva unas grapas de seguridad, ¿sí? Unos conectores tipo Faston donde abraza a la terminal y no se mueve, o sea, soporta la vibración. Yo no podré colocar así tan fácilmente este tipo de fusible porque el soporte, con algún movimiento brusco, se puede botar el fusible. Por eso, dependiendo de la necesidad, es el encapsulado que se debe buscar para la aplicación específica. Igualmente, nosotros vamos a tener diferentes dimensiones de los fusibles. Esto igualmente obedece a qué tan reducido quiero el diseño en concreto. Si es un fusible que yo voy a colocar normalmente en chasis, como en el caso, por ejemplo, del Suno Break, la parte de atrás tiene un portafusibles de rosca o de bayoneta. Normalmente es un fusible grande, ¿ok? Es un fusible similar a estas dimensiones de aquí. Si es un equipo tal vez electrónico, ¿verdad? Un reproductor de CDs, etcétera, y lo destapan, tiene un fusible más pequeño, ¿sí? Como este. Yo sé que vulgarmente, porque ese es un término vulgar, ¿sí? Se expresan fusible tipo americano y fusible tipo europeo. Eso no es un nombre, muchachos, para nada. El nombre científico, por ejemplo, del pequeño es 5x20. ¿Ok? O sea, tal cual, ustedes cuando hagan una solicitud de fusibles al importador, no le van a decir tipo europeo, van a decir, este mono, ¿de qué estás hablando? O sea, ni lo conozco, ¿sí? O sea, le tienen que dar el nombre científico del encapsulado, el nombre científico es 5x20. El americano, como también lo conocen, tiene su nomenclatura, digo, ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Cada encapsulado tiene un nombre científico particular. Y obviamente es cuando uno hace los requerimientos de adquisiciones, tiene que especificar el tipo de encapsulado. Y repito, dependiendo de la aplicación, ustedes seleccionarán el encapsulado para su diseño. Hay fusibles, como este que tenemos aquí, donde tienen sus extremos, evidentemente es mucho más grande, evidentemente, tienen sus extremos baño de oro. ¿Ok? Y uno se cuestiona, caray, ¿eso para qué cosa es? Normalmente se utiliza en equipo médico y en equipo militar. ¿Sí? Los que tienen baño de oro se utilizan, repito, para aplicaciones médicas o aplicaciones militares. Por supuesto, lo que cuesta un fusible, pues, olvídense, ¿no? O sea, es una fuerte cantidad de inversión. Por supuesto, el equipo lo vale. ¿Sí? Así de sencillo, el equipo lo vale. Pero es importante que sepan que también esto existe en el mercado, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe. Ok, La profe. perfecto. Ahora, dependiendo del diseño, nosotros podemos tener la colocación del fusible en gabinete, o sea, en chasis, o en el PCB. Hay portafusibles para PCB como hay portafusibles para chasis, dependiendo del diseño. Si el fusible puede ser manipulado por el usuario final, utilizo uno de chasis, como el que yo mencionaba, el que viene en la parte de atrás de algunos no breaks, ¿sí? O UPS, que viene en la rosquita, ¿sí? O de bayoneta, para que el usuario se fundió, lo cambia y se acabó. ¿Hecho? Y normalmente debe traer etiqueta donde diga fusible de tantos amperes y el tipo de fusión, lenta o rápida. Normalmente la gente nunca se fija. Nunca se fija. Observa ahí, pues 1 ampere, 2 amperes o lo que fuere, pero nunca se fijan en el tipo de fusión. Y esto es importante porque lo acabamos de mencionar. Si es lenta, por decir algo de 2 amperes y lo compro rápida, sí, que normalmente la gente en el centro es lo que vende, pura fusión rápida. Lo ponen y se vuelve a fundir. Y se vuelve a fundir, y se vuelve a fundir. Y luego, ¿qué pasa? El equipo no tiene nada, pero por ese detalle se funde instantáneamente en el momento en que cierran el interruptor. Y eso no es lo grave. El detalle es que muchas veces dicen, no, pues se fundió con el de 2 amperes, pon uno de 10. Hay gente bien acomedida que dice, no, pues con 10 aguanta, ¿no? Y le ponen 10 y ya no se fundió. El problema es que si realmente existe un corto, para que se truene el de 10, ya ardió todo el equipo, ya prendió lumbre y se incendió ahí la alfombra y media casa y barbaridad y media, ¿no? O sea, la situación de colocar el fusible correspondiente es seguridad. ¿Sí?
No podemos estar jugando con eso. Por eso se calcula también el fusible. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, vamos a hacer un ejemplito para que se comprenda perfectamente bien esta situación de las protecciones. Tenemos este supuesto, ¿ok? Tenemos el siguiente circuito. Es un puente rectificador. Por lo que estamos viendo, ¿verdad? El condensador de 1000 micros, pues, prácticamente es un ampere, ¿sí? Nuestra resistencia de carga es 2200 ohms. Relación de vueltas del transformador 1/10 y el voltaje de entrada 120 RMS. Es de esperar que hay que calcular, por supuesto, las matrículas de los diodos, el voltaje en el secundario, el valor del fusible y otra cosa importante, el tipo de switch. Cuando nosotros calculamos el fusible, también tenemos que calcular el tipo de interruptor que le vamos a poner. No es colocarle el que tenga en la bolsita de recuerdos o el que me regaló la tía. No. El ingeniero calcula todo. ¿Y cómo calculo el switch? Igualmente con la corriente de entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, no solo va a fluir la corriente en el primario, del primario a través del fusible, sino también del switch. Entonces, con la cantidad de corriente que yo determine en el primario, también selecciono al interruptor de encendido. Pero no solo eso, observen ustedes que el interruptor en sus extremos, una vez que se cierra, soporta el voltaje de línea. Vean, a través del primario, ¿sí? Este extremo del switch va conectado a la toma de alterna y su otro extremo va a la toma de alterna. Entonces el switch tiene que soportar mínimo los 120 volts RMS. Por eso en los switches, para que son de entrada de línea, generalmente dicen 250 volts, 110 a 250 volts. Por ese detalle, porque una vez que lo accionamos, recibe instantáneamente en sus extremos todo el voltaje de línea. Si yo quiero utilizar para encender un equipo de estos, una fuente, un switchecito pequeñito que le arranque un juguete, seguramente se va a fundir, ¿sí? Porque no está diseñado para soportar en sus extremos el voltaje de línea. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, siempre que se calcule el fusible, tendremos que usar ese dato para comprar el interruptor. También es otro dato que nosotros tenemos que calcular. ¿Hecho? Bueno, vamos a concluir el ejercicio, vamos a resolverlo. Si se fijan, se pide el voltaje pico al secundario, matrícula de diodos, el voltaje de CD a la salida, el valor y tipo de fusible, el voltaje de rizo pico y el factor de rizo de la fuente. Ya más especializadas las preguntas. Digo, aquí ya no le puse, pero se puede calcular el calibre de los cables. Y es importante, ¿por qué? Porque el calibre del cable en el primario me permite calcular el calibre del cable de la clavija. O sea, también eso lo tengo que calcular. O sea, no le puedo poner, pues, ¿qué cable pondré? No, pues, a ver, arránqueselo a la plancha. No, pues no puedo hacer eso. O sea, también se calcula el cable que va a ir hacia la clavija, muchachos. ¿De acuerdo? Y eso se hace con la corriente en el primario. Bueno, vamos a resolverlo. El voltaje en el primario pico, pues evidentemente primero convertiremos el voltaje de 120 RMS a pico. Y lo tenemos en 69.70. Posteriormente, ya con esto, el voltaje en el primario lo voy a multiplicar por la relación de vueltas y me arroja 16.97. Ya tengo respondido el primer inciso. Vámonos al inciso número 2. Para terminar la matrícula de los diodos, ya me dijeron que la carga demanda 1 ampere. Familia de 1 ampere. Por ejemplo, la 4000, ¿sale? Aquí la 4000 de Texas Instruments. Perfecto. ¿Cuál de todos estos fusibles? Pues tengo que calcular toda la talacha, voltaje pico rectificado. ¿Ok? Con el voltaje pico rectificado, ¿verdad? Sabemos que de la página de Texas Instruments observo que es 0.93 el voltaje de forward. Aplico mis ecuaciones y obtengo que el voltaje pico rectificado son 15.17 volts. ¿Sí? O sea, lo que voy a tener aquí. ¿De acuerdo? El del secundario son 16, menos el forward tengo 15. O sea, vamos bien, vamos caminando satisfactoriamente. Ahora, calculo el pico inverso. El pico inverso, recordemos que se trata, en este caso, de un tipo puente. Utilizo la fórmula del tipo puente y me arroja 10.21.
Como el voltaje pico inverso es 0.21, y yo veo las hojas de especificaciones, pues la matrícula 1N4001 soporta 50, entonces el que voy a utilizar es el 4001 para el tipo puente. Ya tengo respondido el inciso número 2. Para saber el voltaje de CD que me entrega la fuente, pues aplico ya la fórmula con el condensador, muchachos. ¿Sí? Sustituyo los datos y observamos que prácticamente, ¿sí?, el voltaje pico rectificado tengo en CD también. ¿Sí? ¿Sí se nota? 15.17 el voltaje pico, 15.14 el voltaje de CD. O sea, ya con el filtro ya no tengo que calcular el voltaje promedio, que era mucho menos, o sea, casi entre 3, me hubiera salido como 5 volts sin el filtro. Ya con el capacitor tengo los 15 volts en la carga. ¿Se ve eso, muchachos? Perfecto. Para número 4, determinar el fusible. Hacemos la talacha de la relación de potencia. Voltaje del secundario por la corriente del secundario, que son los 16 del secundario por 1 entre la potencia total. Me arroja 0.999. Le sumo el 20% y me arroja 1.01. No le puedo poner el de 1 ampere, muchachos, si se dan cuenta. No puedo, ¿sí? Porque no hay valor comercial de 1.01. Me voy al inmediato superior, 1.25. Como es superior, tiene que ser fusión rápida. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ahora, con esto, calculo voltaje de rizo pico a pico, igual con las formulitas que vimos. Y me arroja 0.05 voltaje pico de rizo. Ahora, el factor de rizo pues es el de rizo entre el de CD. Hacemos la sustitución y me arroja 0.37% de factor de rizo. Muy buena fuente, definitivamente. ¿Sí? Ni siquiera llega al 1%. O sea, muy buena fuente de alimentación. ¿Sí? Aun cuando me hubiera obtenido aquí el 1%, el 2%, está aceptable dentro de los parámetros y normativas. Pero si se dan cuenta, obtuvimos 0.37% de factor de rizo. Buenísimo. Yo lo dije, lo máximo permitido es el 5, pero yo, diseñador, puedo determinar hacia abajo. No puedo ponerle 0. Definitivamente no puedo ponerle 0% de rizo. No puedo, imposible. Pero sí valores adecuados, asertivos, un 1, un 2%, no pasa nada. En este caso, en este ejercicio me arrojó 0.37%. Excelente, un nivel muy bajo de ruido. O sea, es una buena fuente de alimentación. Y finalmente el diagrama nos queda de esta forma. Voltaje de entrada 120, salida 12 por la relación de vueltas. Los diodos de todo el puente es el 1N4001 y el fusible 1.25 de fusión rápida. Como verán, pues no fue sencillo, fue muy sencillo determinar todos los componentes, muchachos. Muy facilito. ¿Sí se ve, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Sí, yo, profe, Dígame. en el punto 3, cuando comparó el voltaje de la corriente directa, me parece con el... Ay, no me acuerdo con qué lo comparó. El de CD con el de rectificado. Recordará usted que cuando no le poníamos todavía etapa de filtrado, calculábamos el voltaje promedio de salida de la fuente. El voltaje promedio equivale al voltaje de CD que le estaba entregando el rectificador a la carga. En el caso de este circuito, el voltaje rectificado son 15, ¿verdad? En onda completa sería esto, o sea, 2 veces este voltaje entre pi. ¿Sí? O sea, sería prácticamente 2 veces, sería 30, entre 3 sería como a 10, grosso modo, ¿sí? Decimales más, decimales menos. O sea, en promedio, si no le pusiera filtro, el voltaje de CD en la carga serían 10 volts. Pero ya cuando le pongo la etapa de filtrado, si se fija, aquí son 15.17. Con la etapa de filtrado son 15.14. O sea, ya tengo prácticamente los 15
rectificados los tengo en la carga. Cosa que si no le pongo el filtro, se cae a 10. ¿Sí me expliqué? O sea, por eso hice la comparación. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? O sea, cuando yo le pongo la etapa de filtrado, lo que estoy rectificando prácticamente lo tengo en la carga. O sea, perfecto, todo sin problemas. Si yo no le pusiera la etapa de filtrado, mi carga no recibiría los 15, estaría recibiendo 10. Y obviamente, pues no me es funcional. Si yo necesito 15, pues 15 los necesito. Entonces, le pongo la etapa de filtrado y estoy dando cuenta que efectivamente tengo los 15 en la carga. Eso fue la comparación que hice precisamente, señor. ¿Ok? Gracias. No, de nada, señor Daniel. ¿Alguna duda adicional que haya al respecto, por favor? ¿Podrá volver a explicar lo del transformador, por favor? No, lo del fusible, perdón, lo del fusible. Sí, claro, Es que vámonos ahí para como allá. perdí el- Sí. Para determinar el fusible, observamos que la potencia, el voltaje en el secundario, aquí está calculado, son 16.9705. Y la corriente del secundario incluso me lo da como dato, 1 ampere. Obviamente lo que tenga que consumir la carga lo tiene que proporcionar el secundario. Entonces, yo me voy a multiplicar 1 ampere por los 16.9705 y esa es la potencia del secundario, ¿ok? Que son 16.97. Y lo voy a dividir entre el voltaje en el primario para calcular la corriente del primario. Lo divido y obtengo 0.999 amperes. Si yo no le sumara el voltaje de seguridad, tendría que haberle puesto un fusible de 1 ampere de fusión lenta, ¿ok? Pero como sabemos que la fluctuación de entrada de línea tiene 20%, le tengo que sumar ese 20%. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pensar, yo lo calculo para 120 volts, o sea, 1 ampere. Está bien, fusión lenta. Pero si la compañía de luz de repente no entrega los 120, sino que se va a 127 o 130, se truena el fusible. ¿Sí? Porque subió más el 20%, obviamente la corriente cuando fluye es mucho mayor del ampere y se truena. Entonces, por eso yo tengo que ponerle siempre el porcentaje de seguridad, que es un 20% adicional. Dicho esto, mi cálculo me arroja 0.999, le sumo el 20% y me arroja 1.01. Comercialmente no hay de 1.01. El inmediato hacia arriba es de 1.25 amperes. Como es superior al calculado, lo pongo de fusión rápida. Aquí lo especifique. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, repito, como el valor real está por encima del calculado, siempre tendrá que ser de fusión rápida. No sé si quedó resuelta la duda, señor. Sí, profe. Sí, gracias. Perfecto, de nada, señor. ¿Alguna otra duda que tenga por ahí, muchachos? No por mi parte, profesor. ¿No hay dudas? No, profesor. Ok. Ok. Entonces, como veremos, resolver el ejercicio ya considerando pues prácticamente estos datos, pues, no es dificultoso, ¿no? Obviamente, ¿sí? Como extra,
puedo yo calcular el calibre del cable en el secundario, me voy a mi tablita para 1 amper, ¿verdad? Y lo determino. Igual para el primario, consulto la tablita y no tengo ningún problema, ¿ok? Ya vimos que es .999, casi el amper también, si se dan cuenta, ¿no? Entonces yo de esta manera busco en la tablita, obtengo el calibre del cable en el primario y ese mismo calibre es el que tengo que poner para la conexión de la clavija, muchachos. ¿Ok? O sea, no puedo ponerle un cable, digo, yo he visto cosas así extraordinarias, ¿no? Que de repente dicen, pues, ¿con qué? Vamos a ver, el cable de los audífonos a la clavija, espérame, ¿cómo el de los audífonos? Pues es que es el que tengo, no, pues no se trata de las sobras que tengan por ahí en un diseño, no se ponen sobras o pedacería, se calcula todo, si coincide la sobra, estos son datos que yo les doy, no viene en ningún libro esto, ¿sí? Usted con esa cantidad de corriente sabe qué tipo de interruptor va a buscar. Hay un universo de interruptores. De hecho, si se mete a la página de Newware que hemos comentado y se va usted a la sección de interruptores, ahí va a encontrar fusibles, interruptores para tanta corriente, tantos volts, y se va a dar cuenta que hay un universo de interruptores dependiendo de la aplicación que necesite. O sea, repito, este dato es un dato extra que yo le doy, que no viene, es más, busque usted en un libro, no viene donde diga, ¿qué switch vas a poner? No, no viene en ningún lado, ¿no? O sea, pero es importante mencionarlo, porque como ustedes van enfocados hacia el diseño, yo necesito que sepan calcular todo. O sea, no es de, pues, ponle a ver qué encontré por ahí, pues no, 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 no. No es así. Todo en la electrónica se calcula, muchachos. Todo absolutamente, ¿no? Por eso lo menciono, Dani. O sea, no es de a ver qué sugiere, quién me sugiere, no, nadie le sugiere, como busca en calculadores cuál es el adecuado a su diseño. En función de la cantidad de corriente, principalmente, que va a circular a través del interruptor al momento en que esté cerrado. ¿De acuerdo? Si no lo seleccionamos correctamente, ¿qué sucede? Se flamea y se funde y ya se echa a perder. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó respondida la pregunta? Sí, maestro, ya. Gracias. Perfecto. No, de nada, Dani. Ok. ¿Alguna otra duda que tenga alguno de ustedes, muchachos? ¿No hay dudas? Ok, voy a tomar asistencia, muchachos, de una vez. Yo, profe, tengo una pequeña duda. Dígame, caballero. El calibre, es que no sé si lo anoté bien, pero tal vez me gusta corregir. ¿El cable de la clavija se da con el voltaje primario o me estoy equivocando? Con la corriente del primario, señor Bruno. Corriente. Perfecto. Sí, con Muchas la corriente. gracias. No de nada. Gracias. No de nada. En este caso, como calculamos, si se fija, prácticamente 1 ampere en el primario, ¿sí? Que es con lo que yo calculo el fusible. Con este mismo amper prácticamente selecciono al switch y con este mismo amper selecciono el cable, el calibre del cable que debe de tener la conexión hacia la clavija. ¿De acuerdo? De hecho, observará usted esta unidad, el fuente de top, normalmente es un cable muy flexible. O sea, no es un cable gruesote, es un cable flexible. ¿Por qué? Porque la cantidad de corriente que fluye en el primario, justamente hacia la toma de energía, es muy poquita. Entonces, por eso es flexible. No tendría caso que puse robusto, así como para, no sé, una sierra caladora o algo industrial en la de la computadora, pues como que para qué. Estaría sobradísimo, se vuelve rígido y pues no es funcional porque aparte es pesado. Entonces, el cable de entrada de línea, que es el de la clavija, lo seleccionamos con la corriente del primario. ¿Sí? O sea, siempre con la corriente del primario. Le sumamos nuestro porcentaje de seguridad, ¿sí? El 20%, que si se fija nos arroja 1.01, prácticamente el amper. Entonces, con eso resolvemos la situación. No le ponemos un calibre mucho menor porque se va a calentar. ¿Sí? De poder podemos, no debemos porque ¿qué sucede? Se calienta. ¿Sí?
Y obviamente un conductor cuando está caliente empieza a hacer resistencia, un círculo vicioso. Mayor temperatura, mayor resistencia, en que se va a quemar. Literal se va a quemar. Y lo de menos es que se queme, o el sustazo que le va a poner, ¿verdad? Y máxime, así, si la persona que compra equipo no se padece el corazón, pues se lo cae. Entonces digo eso como anuncio importante. El ingeniero es una persona muy peligrosa si diseña mal. ¿Sí? Y yo siempre matan en uno. ¿Sí? O sea, ¿por qué matan en uno? Porque siempre texto. Se murió en la plancha, tuvo una deficiencia renal, le pegó en el corazón. Estaba operado a pie, pero le falló el corazón. Se equivocó, pelas, se le muere de uno en uno. El ingeniero, ¿sí? O sea, el ingeniero hace un mal cálculo. ¿Sí? Vamos a suponer un caso extremo. Que usted hace un diseño, y tienen que calcular ciertos cables para un avión. Perfecto. Pero dice, no, pues no le pongo el margen de seguridad, o sea, uso estrictamente, y no puso una vez. Y dependiendo de los casos, de repente hay picos de más de 1 ampere en cable, se incendia la hora y reaja, matan 400 pasajeros. ¿Sí? Ya ven las investigaciones, ¿qué pasó? Empezó por aquí el problema, bla, bla, ¿quién fue el culpable? Y entonces lo rastrean, lo buscan y tamo, mi chavo, por asesino, ¿no? Se muere con golpe. Cirujano de ingeniería, montones. Entonces, por eso no podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer omisión de nuestros porcentajes de seguridad. Porque finalmente el cliente es cualquier persona. Cualquier persona. Recordemos nosotros a diseñar eso de la sociedad. No es para. Yo, claro, yo puedo diseñar cosas para mí, perfecto. Yo estoy en riesgo, si hago ¿no? Pero normalmente el ingeniero hace desarrollos y diseños para resolver problemas de la comunidad. No sé, va a empezar a diseñar un radio, una computadora, lo que ustedes quieran, un electrónico, un seguridad, acceso. O sea, realmente nosotros vamos a ir para el uso de toda la gente. Si no lo hago bien, pongo en peligro. Entonces, en este sentido, digo, nada más como detalle, siempre para nuestra fuente de alimentación, que nosotros diseñamos de cualquier fuente, de cualquier equipo, el calibre del cable de entrada lo vamos a calcular con la corriente precisamente del primario, con su margen de seguridad, por supuesto. Yo, en cuanto entregue un diseño, tenga la certeza de que está perfectamente bien diseñado, no va a producir ningún fallo, porque está todo dentro de la normatividad de la ingeniería. ¿De acuerdo, señor Bruno? Claro que sí, profesor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna del resto del ejercicio, muchachos? No, profe. Ok. Daniel Aguilar. Cerrar esto para verlos. Presente, profe. Gracias. César David. Presente. Muy amable. Fernando Salvador. Presente. Ok, ¿qué tal? Diego Argüello. Gracias. José Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Pacamontes. Profe. Edvario. Gracias. Ricardo Cabal. Gracias. Alejandro. Raúl. Presente, profe. Gracias, señor. Daniel Esteban. Gracias. Carlos Alberto. Señor. Rubia. Presente, profesor. Giovanni. Presente, profesor. Muy amable. Jesús Santiago. Presente, profesor. Gracias. Edgar. Aquí, presente. Gracias. Giovanni. Presente por aquí. Eso, y ya lo vaya. Gustavo Asís. Presente, profe. Gracias. Axel Jesús. Emanuel Martín. Daniel Tomás. Gracias. Muchas gracias, señor. Arnulfo. Gracias. Eleazar. Presente, profe. Miguel Rodríguez. Muy amable. Presente, Gracias, profe. César. César Martín. Jorge Mansur. Presente, profesor. Ahora no. Y Jonathan Zamora. Presente, profesor. Muy amable.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos, por favor? Una rápida. Sí, dígame, profe. caballero. ¿De cómo se buscaban las familias de Ah. los diodos? Bueno, las hojas específicas. ¿Cómo se no las sí. encontré. ¿Cómo se corrige? Es decir, diodos que conducen un ampere o un 5 amperes o 2, etcétera. Lo primero que voy a hacer de la familia electrocorriente, la carpeta, buscar la cantidad. Todas en hago el cálculo del voltaje pico inverso y lo determino con la correspondiente. Voy a abrir unas cuestiones por aquí a la mano de diodos. Aquí está. No, este. Por ahí. Ok. Esta familia de diodos que estamos viendo conduce un ampere. O sea, si yo activo un ampere, una familia ampere se fija, ¿verdad? Mira que la corriente en continua de los diodos es un ampere. Ya, encontré la familia. Apareció esta, ¿sí? Pero pueden aparecer otras familias con otra nomenclatura. Esta es la nomenclatura de acuerdo a la norma Gedeck Internacional. La norma Gedeck Internacional es la dada para todo lo que es de componentes electrónicos. En la parte de abajo dice Registered Data. ¿Ok? Esto quiere decir que es un componente certificado por una área electrónica. ¿De acuerdo? Aparece, pero pueden aparecer otras matrículas, otras familias. Yo mencioné esto porque es muy comercial, muy adecuada, funcional. Veo, efectivamente, toda familia, o sea, todos los diodos conducen un ampere. Ya que hago todos los cálculos, ¿verdad? El voltaje, déjenme por aquí mismos, con el voltaje que es BRRM, ya determino cuál de todos los diodos es el que voy a utilizar. Aquí, por ejemplo, calculamos 10 volts, promedio 10 volts. Me voy a la hoja de opciones y 10 volts de RRM. Y me voy de los pequeños, o sea, me los aprendo. O que el 01 puede soportar hasta. Midió, nada va a aguantar 10, y aquí, 1N4001. En el ficante, en este caso, yo ahorita la hoja de 11 semiconductos, ¿de acuerdo? Es la forma como se termina pues, la búsqueda de la familia. ¿Sí quedó hundida la pregunta, señor? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra que tengan por ahí, muchachos, por favor? ¿No hay dudas, chicos? Por mi No, parte, no, profesor. profe. Perfecto. Ok, muchachos, los dejo por el día de hoy. Mañana con la etapa de regulación. Mañana para que háganlo justamente que mismo hicimos aquí con onda completa. ¿De acuerdo? Para que, como yo digo, sueltes, vayan revisando las ecuaciones, no tengan ninguna dificultad ahora de ir haciendo todos los cálculos. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, la pregunta, ¿este documento no lo va a subir o este? Bueno, ¿cuál es? ¿Qué versión es? Este es el de... Ok, se lo subo, no se preocupe, se lo subo. Gracias, sí, muchas gracias. Buenas noches. Entonces, los veo meramente, Dios. Mañana nos vemos, muchachos. ¿Sale? Bye. Igualmente, muchachos, les escucho.